Bienvenidos a Ecos de Jardín, tu canal de historias que tocan el alma. Las Navidades ya están aquí y quiero presentaros algo especial. Una historia que os llegará al corazón. Esta historia se titula La silla que nunca se enfría y estará dividida en 13 episodios diarios, los cuales llegarán a su desenlace el 25 de diciembre. Hoy presentamos el 6º capítulo. No olvidéis suscribíos, y recordad activar la campanita para no perderos ningún capítulo de este emotivo cuento de Navidad. Prepárate para sentir, recordar y sanar. Capítulo 11. La noche en que todo se une, la señal más fuerte. La noche del 23 de diciembre cayó pesada y brillante sobre la casa. Afuera, la nieve parecía caer más lenta, como si quisiera durar. Adentro, la familia estaba inquieta. No mal. No con miedo. Inquieta como cuando sabes que algo importante está a punto de suceder. Pero no sabes exactamente qué. Ana preparó una cena ligera. No había música. No había televisión. Solo la luz dorada del árbol encendida y el crujido suave de la calefacción. Lucía se movía nerviosa, dibujando cosas sin parar. Mateo miraba su móvil sin leer nada realmente. Alba tenía la libreta del abuelo abierta en su regazo, repitiendo sus frases en silencio, como si las activara desde dentro. Y la silla del abuelo. La silla tenía un aura distinta. No brillante. No visible. Pero algo en ella, un magnetismo suave, una gravedad emocional. Hacía que todos giraran la cabeza hacia ese lugar cada pocos segundos. Como si un punto del salón hubiera aprendido a respirar. A las 9:14 empezó. Primero fue la radio. No encendió con ruido ni estática. No se prendió sola como otras veces. Encendió en silencio. Con un clic perfecto. Como una mano experta que sabe qué botón tocar. La familia se giró al mismo tiempo. De la radio salió una canción suave, antigua, una que Elías ponía cada Nochebuena para molestar a Ana. Un villancico viejo, de voz rasgada, que a él le hacía gracia. Ana se llevó la mano al pecho. No puede ser, susurró. Mateo dio un paso adelante. Papá, dijo en un hilo de voz. La radio subió el volumen, apenas 1 milímetro. Como si dijera, estoy aquí. Escuchad. Lucía abrazó un cojín con fuerza. Es él. Lo sé, murmuró. Alba no habló. No hacía falta. Sus ojos brillaban con una certeza que no pedía pruebas. Luego, el árbol. Las luces no empezaron a parpadear. Empezaron a sincronizarse. Un ritmo. Un pulso. Encendían 2. Se apagaban 3. Encendían todas. Se apagaban solo las rojas. Lucía abrió la boca en un suspiro emocionado. Está escribiendo algo. Con luces. Mateo negó despacio, no en señal de rechazo, sino de maravilla. No puede, pero no terminó la frase. Porque sí podía. Porque estaba sucediendo delante de sus ojos. Alba acercó la mano al árbol. ¿Qué intentas decirnos? Susurró. Las luces respondieron. 3 parpadeos largos. 2 cortos. 3 largos. Lucía se levantó de golpe. Eso es como cuando el abuelo nos hacía código de luces para decirnos que subamos a cenar. ¿Os acordáis? Mateo se cubrió la boca. Sí, lo hacía, dijo, con lágrimas contenidas. Ana apretó los ojos. 3 largos, 2 cortos, 3 largos, repitió en voz baja. Eso significaba. Lucía y Alba terminaron la frase a la vez. Estoy bien. La radio, como confirmando, subió el volumen justo durante un compás. Y luego volvió a bajar. No había duda. La casa estaba hablando. Y lo estaba haciendo con el idioma privado de la familia. Pero la señal más fuerte estaba por venir. De pronto, un crujido profundo resonó en el comedor. La silla del abuelo se movió. No un temblor. No un ruido. Se movió. Unos centímetros hacia atrás. Como cuando alguien que no quiere molestar se acomoda suavemente para sentarse mejor. No hubo estruendo. No hubo choque. Solo un gesto. Un gesto tan humano que a todos se les encogió el alma. Lucía se quedó petrificada. No podía ni hablar.
Ha hecho su movimiento. Su forma de sentarse. Mateo dio un paso hacia atrás, con los ojos inundados. No puede ser. Pero sí era. Ana, con un temblor hermoso en la voz, susurró. Es él. Alba fue la única capaz de acercarse. Despacio. Sin miedo. Con un amor que le caía por los brazos. Puso la mano sobre el respaldo de la silla. No estaba caliente. Pero tampoco fría. Tenía la tibieza exacta del recuerdo vivo. Entonces. Lo escuchó. No un murmullo esta vez. No un eco. No algo que se disolviera en el aire. Una palabra. Completa. Suave. Que no venía del aire, sino de un lugar más profundo, ese lugar donde se escuchan las cosas que no necesitan sonido. Alba. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó redonda, sin prisa. Estoy aquí, respondió. Todos estamos aquí. La radio bajó su volumen sola. Las luces se quedaron en una iluminación estable, cálida, casi maternal. La silla dejó de moverse. Y durante unos segundos que parecieron eternos, la casa entera respiró al mismo tiempo que ellos. Una respiración lenta. Dulce. Humana. La respiración de alguien que nunca se fue del todo. Mateo rompió el silencio con una voz pequeña, rota y valiente. Papá, ¿vas a quedarte esta Navidad? Las luces del árbol parpadearon una sola vez. Larga. Clara. Inconfundible. Sí. Lucía empezó a llorar, pero con una sonrisa tan luminosa que parecía otra luz más del árbol. Ana se cubrió la boca, dejando escapar un sollozo de esos que no duelen. Esos que sanan. Alba dejó la mano sobre la silla. Y sintió un calor suave subirle por los dedos. El tipo de calor que solo proviene del amor que sigue vivo. Y entonces, por primera vez desde que Elías faltaba, la familia entera se abrazó. No para consolarse, no para evitar romperse, sino porque algo dentro de ellos acababa de encenderse para siempre. Una certeza. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Nunca lo estarían. Capítulo 12. La cena del 24. El plato extra que abrió un portal emocional. El 24 amaneció con una calma extraña. No era la calma de una casa triste. Tampoco la calma nerviosa de quienes esperan invitados. Era una calma, esperanzada, como si algo invisible estuviera preparando la mesa con ellos. La nieve afuera caía en silencio, cubriendo todo con un manto perfecto. El mundo parecía más blando, más amable, más dispuesto. Ana se levantó temprano para cocinar la receta favorita de Elías. Un estofado sencillo, de esos que perfuman la casa con olor a hogar. Mateo sacó del armario los manteles buenos, los que hacía años no usaban. Lucía decoró servilletas con dibujos, estrellas, corazones y un abuelo con barba hecha de purpurina. Y Alba hizo algo que nadie esperaba. Puso un plato más. Del lado del abuelo. En su silla. Un plato. Un vaso. Un cubierto. Completo. Lucía la miró con la boca abierta. ¿De verdad? ¿Un plato para él? Alba asintió. Él siempre decía que una mesa sin plato extra es una mesa que no espera milagros. Ana dejó de cortar patatas. La frase le golpeó fuerte. Dios mío, susurró. Sí. Eso lo decía. Siempre. Mateo tragó saliva. Entonces, lo dejaremos así. Y nadie lo discutió. La mesa quedó preciosa. Sencilla. Cálida. Con ese plato extra brillando como si fuera el centro de todo. A las 8:32, cuando se sentaron a cenar, ocurrió lo primero. La radio se encendió sola. Suave. Delicada. Con una melodía instrumental que ninguno de ellos reconoció. Pero que los hizo sentir acompañados. Ana no dijo nada. Solo juntó las manos. Mateo respiró hondo. Con miedo, pero también con gratitud. Lucía miraba la silla del abuelo como si fuera a ver aparecer una silueta. Y Alba estaba tan atenta al aire que cualquier suspiro parecía un mensaje. Servieron estofado. Lucía puso un trocito en el plato del abuelo. Por si acaso, dijo.
Nadie rió. Porque no hacía falta. La cena empezó con normalidad. Pequeñas conversaciones. Recuerdos. Sonrisas. Pero a mitad de la comida, la temperatura de la habitación cambió. Muy leve. Pero perceptible. No frío. No escalofrío. Una tibieza. Como cuando se abre una puerta y entra alguien familiar. Alba levantó la cabeza primero. Luego Ana. Luego Lucía. Mateo fue el último, y cuando lo sintió, dejó el tenedor en la mesa. ¿Lo estáis notando?, preguntó. Alba asintió. Sí. Está aquí. Lucía señaló el plato extra. Mirad. El vaso del abuelo tenía una fina capa de vaho interno. Como si alguien hubiera respirado cerca. Lucía ahogó un grito emocionado. Está soplando. Está soplando. Ana rompió a llorar en silencio. Pero no de tristeza. De alivio. De amor. De presencia. Mateo se cubrió la boca. 2 lágrimas cayeron sobre su servilleta. Papá, susurró. Gracias por venir. El árbol comenzó a iluminarse más fuerte. Sin parpadear. Con una luz tibia, dorada, protectora. La radio bajó su volumen hasta quedar casi inaudible, como si dejara espacio para algo más importante. Alba apoyó la mano en el respaldo de la silla del abuelo. Y entonces, lo sintió. No un movimiento. No un calor físico. Una mano invisible que se posaba sobre la suya. Suavemente. Como él hacía siempre. Ese gesto que usaba cuando quería decirle estoy contigo sin palabras. A Alba se le escapó un sollozo ahogado. Te siento, susurró. Gracias por quedarte. Y en ese instante, la silla crujió. Un crujido suave, pequeño, íntimo. Un gesto inequívoco. Como si alguien hubiera cambiado ligeramente de postura. Como si se hubiera acomodado para escuchar. Ana se llevó la mano al corazón. Gracias, mi vida, murmuró. Gracias por no soltarnos. Mateo tomó aire, y con valentía pura dijo. Papá, ¿puedo decirte algo? La luz del árbol se intensificó un poco. Como un sí. Mateo dejó que su voz se quebrara sin vergüenza. Perdóname por no haber dicho antes que te quiero. El colgante del árbol, ese que él y Elías habían hecho juntos cuando Mateo tenía 8 años. Se balanceó sin que nadie lo tocara. Un leve movimiento. Un asentimiento. Sí. Te escucho. Y claro que te perdono. Lucía, que hasta entonces había contenido la emoción como podía, estalló. Yo también quiero decir algo. Se levantó. Hizo una reverencia exagerada hacia la silla. Y exclamó. Gracias por enseñarme a hacer el mejor chocolate de la galaxia, abuelo. El árbol parpadeó 3 veces. El aplauso de luces, como lo llamaba Elías. Lucía gritó de alegría. Ana, entre lágrimas, reía. Mateo respiraba como si le hubieran quitado 20 kilos de encima. Alba, no podía apartar la mano del respaldo. Porque seguía ahí. La sensación. La presencia. Y una voz que no usaba palabras. Pero lo decía todo. Os quiero. Gracias por dejarme entrar. Cuando terminaron la cena, nadie se levantó inmediatamente. Se quedaron todos ahí, mirando el plato extra. Mirando la silla. Mirando la luz. Y por unos segundos eternos. Bellísimos. Inexplicables. La familia sintió que Elías estaba sentado con ellos. No como un espíritu. No como un fantasma. No como algo sobrenatural. Sino como lo que de verdad era. Un amor tan inmenso. Que no entendía de despedidas. Y aquella Nochebuena. Ese amor encontró su camino de vuelta. Fin del 6º episodio. Si esta historia te acompañó hoy, te espero mañana con la siguiente parte. ¡Felices fiestas!